tengo la segunda parte de la prédica, punto de quiebre 2. Yo no sé si te conectaste el domingo pasado, pero hoy es la continuación de esta prédica y hoy la vamos a terminar. Está muy buena y de verdad que estoy seguro que Dios va a edificar tu vida el día de hoy. Igual también quisiera, ¿verdad? Que me escribas ahí de dónde nos estás viendo. Escribe, pastor, lo estoy viendo aquí desde mi hogar, desde mi casa, desde mi oficina, desde mi taller, desde el hospital, porque hay muchas personas también que me mandan mensajes por inbox, que ven las transmisiones, algunos doctores y médicos. Yo quiero saludarte, bendecirte a toda persona que está conectada viéndonos, y porque estoy seguro que la palabra de hoy va a bendecir tu vida. Así que saludos a todos los que están conectados. Muy bien. Entonces dile a la persona que está a tu lado, punto de quiebre. Repítelo otra vez, punto de quiebre. ¿Recuerdan el domingo pasado? Yo aquí voy a darle un poquito, un recordatorio de lo que vimos el domingo pasado. ¿Se recuerdan que Pedro negó a Jesús? Pedro salió corriendo y ese hombre que le había dicho a Jesús, contigo voy a ir hasta el final, contigo hasta el fin del mundo, jamás te dejaré, aunque te vayan a matar, yo estaré contigo, yo pelearé junto contigo. Eso le dijo Pedro a Jesús, pero te recuerdo que Pedro salió huyendo, corriendo, estaba quebrado, y te recuerdo que cuando alguien está quebrado, no tiene mucho que ofrecer. Pedro no estaba cuando Jesús fue presentado al Sanedrín, no estaba. Cuando fue juzgado, no estaba Pedro. Cuando Jesús llevaba la cruz, no estaba Pedro. Cuando crucificaron a Jesús, no estaba Pedro. Cuando bajaron a Jesús de la cruz, no estaba Pedro. Cuando llevaron a Jesús, cuando lo bajaron, no estaba Pedro. Cuando lo llevaron a enterrar no estaba Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba escondido, quebrado, fracturado, desmembrado. Tenía miedo. Ese Pedro que tenía el carácter fuerte, ese Pedro líder, ese Pedro de un Pedro que tenía una autoestima muy grande, hoy lo tenía muy bajo, estaba débil, debilitado. Ese Pedro que era la roca, estaba hecho polvo, estaba totalmente derrumbado, no estaba en el momento más importante de Jesús. Y el punto de quiebre es parte de nuestro proceso. Ese punto de quiebre que estaba viviendo Pedro era parte de su proceso, y no era para destruir su fe, sino era para edificar y fortalecer su fe. Muchos de nosotros hemos estado pasando situaciones en que pareciera que lo que estamos viviendo nos quiere llevar a un punto de quiebre, nos quiere quebrar. Pero quiero decirte algo, todo lo que estamos viviendo no es para que te quiebre el Señor, sino para que te fortalezca en la fe. Es para que tú te fortalezcas, que seas más fuerte en este tiempo. No hay más que dar en el punto de quiebre. Y vamos a seguir hoy predicando la segunda parte. Y creo que Dios va a tocar tu corazón el día de hoy. Qué fácil es creer cuando todo va bien. Yo quisiera que escribieras ahí, tú que tomas nota, que lideras grupo, me gustaría que escribieras esto. Qué fácil es creer cuando todo va bien. ¿Sí o no? Qué fácil es la vida cuando todo está saliendo perfectamente bien. Cuando no hay problemas, cuando no hay deudas, cuando hay salud, cuando todo funciona como reloj.
todo está perfectamente bien. Qué fácil es creer, inclusive, qué fácil es creerle a Dios cuando todo está perfectamente bien. Yo escribía, al principio todo estaba bien, todo parecía simple. Jesús llama a Simón. Te recuerdo que Simón estaba en la orilla del mar limpiando sus redes. Jesús lo llamó para que sea pescador de hombres. Dejó su empresa, se levantó y siguió a Jesús. La confianza de Jesús se manifiesta en dándole un nuevo nombre a Simón. Le da el nombre de Pedro. ¿Se recuerdan? Simón se convierte en Pedro, aquel sobre el que hay que sostenerse, sobre el que hay que construir la roca. Jesús le da un nuevo nombre a Simón y le llama Pedro. Es la época de las curaciones, es la época de los exorcismos, es la época de milagros, es el momento importante o top donde Pedro está viendo lo máximo o la máxima expresión de Jesús en la tierra. Y todo parece posible, todo parece maravilloso. Yo me imagino a Pedro emocionado. Oh, si estoy con Jesús, ¿quién contra mí? Si está Jesús a mi lado. Te recuerdo que a Pedro se le reveló a través del Espíritu Santo que Jesús era el Hijo de Dios. Yo me imagino a Pedro en sus pensamientos. ¿Qué puede pasar si está Jesús a mi lado? Pedro se sentía confiado con Jesús, porque no sé si me explico, es como que tú caminaras al lado de un gigante, de un hombre fuerte, alguien que todo lo puede. No te sientes mal, no te sientes débil, te sientes protegido, te sientes que todo puede suceder, te sientes máximo. Te sientes que todo lo puedes hacer porque el que está contigo es súper poderoso. Amén. ¿Sí me explico acá? Es como los niños que ven ahorita las películas de los Avengers, que no le gustaría andar cuando un niño conoce a Hulk, los niños se emocionan porque ¿quién se puede meter con Hulk? Porque Hulk está fuerte. Lo mismo me imagino a Pedro que caminando con Jesús. Wow, ando caminando con el Hijo de Dios, nada más y nada menos que con el Hijo de Dios que todo lo puede. Estoy caminando con el Hijo de Dios que es el creador de todo. Entonces cuando todo funciona, cuando todo está bien, cuando nos va bien, es fácil creer. No sé si me estoy explicando acá. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, cuando todo está bien, qué fácil es creer. Dile a tu persona, a tu esposo, a tu amiga, a tu enemigo, a tus hijos. Hijos, cuando todo está bien, es fácil creer. La fe de Pedro en Jesús le permite, por obediencia, caminar sobre las aguas. Sin embargo, en este episodio tan lleno de fe, la duda ya está ahí. Mientras camina sobre las olas, Pedro tiene miedo del viento, empieza a hundirse y pide ayuda al Señor, que le agarre y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mientras Jesús está presente, mientras Jesús está a su lado, mientras Jesús le tiende la mano, mientras Jesús camina con él, todo parece posible. Todo está bien para el que cree. Mientras Jesús está a tu lado. Mientras todo vaya bien. No sé si me estoy explicando hoy en esta mañana. Mientras Jesús está contigo y mientras todo va saliendo perfectamente bien, todo te parece perfecto. Todo es posible para el que cree, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando Jesús no está al lado de Pedro? ¿Qué pasa cuando Jesús se le desaparece a Pedro? Ahora quiero que escribas esta segunda pregunta. Qué difícil es creer cuando todo va mal. Escribe,
Si la prédica, si la enseñanza está tocando tu corazón, escribe amén ahí. Quisiera que escribieras. Qué fácil es creer cuando todo va bien. Y le pones así una manita, un like. La segunda pregunta de esta mañana, de este mensaje, de esta prédica, es: qué difícil es creer cuando todo va mal. Escribe ahí: qué difícil es creer cuando todo va mal. Vamos, escribe. Dale like a la página. Hace un momento te comentaba, cuando todo va bien es fácil creer. Cuando todo va bien es fácil creer en Jesús. Cuando todo va bien es fácil creer en el Espíritu Santo. Cuando todo va bien es fácil creer en Dios. Pero ¿qué pasaría si todo te está saliendo mal? Qué difícil es creer cuando todo va mal. La fe empieza a ser puesta a prueba. La fe de Pedro empieza a ser puesta a prueba con el anuncio de que todos iban a Jerusalén. Hasta ahí iba todo bien, hasta que llegan a Jerusalén. Llegan a Jerusalén para que Jesús viva y sufra su pasión, su muerte y resurrección. Hasta ahí iba todo bien, antes de llegar a Jerusalén. Pero había un propósito de Jesús en Jerusalén. Había un proceso que tenía que pasar Jesús en Jerusalén. En Jerusalén Jesús tenía que vivir su propia pasión. Tenía que vivir su muerte. Tenía que pasar por una etapa de dolor, de sufrimiento y de traiciones. Tenía que vivir esa pasión. No lo podía evitar. Inclusive él dijo si era posible que viviera otra persona ese dolor. Fue un momento que Jesús estuvo a un punto de quiebre. Pero él dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. En ese punto de quiebre de Jesús, donde él se sintió más humano que nunca. Creo que es el momento donde Jesús, más humano, lo podemos mirar nosotros como creyentes. Cuando él le dijo a Jesús: Jesús, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Si es posible, evita mi dolor. Al final dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Jesús tiene que vivir su propia pasión. Y en el libro de Marcos, antes de que Jesús dijera quién lo iba a negar, antes que Jesús dijera que Pedro lo iba a negar, él dice esto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén. Obvio, no tenía que vivir su pasión. Y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte. Presta atención. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús, diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios,
sino como las ven los hombres. Wow, no sé si Dios te ha revelado algo aquí. Yo no sé si el Espíritu Santo te ha tocado algo hoy. Yo no sé si el Espíritu Santo tocó una fibra en tu corazón. Pero el problema es que nosotros queremos ver las cosas como, de una manera natural. Porque nuestras fuerzas son limitadas. Aquí Pedro le está diciendo a Jesús: aparta, Jesús, esto no te puede suceder. ¿Qué va a pasar si tú te vas? ¿Qué voy a hacer yo? No está siendo aquí Pedro egoísta. Él está pensando en él. Él no está pensando en Jesús. No sé si me estoy explicando acá. Él está pensando en él. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder conmigo? Él está pensando en su aflicción. Él no está pensando en el dolor de Jesús. Por eso Jesús le dice: hey, apártate de mí, Satanás. Porque estás pensando como los hombres. Tú no ves las cosas como Dios. Estás pensando en ti. Estás pensando en ti, Pedro. Necesitas vivir. Necesitas ser quebrado. Necesitas necesita Dios que te lleve a un nivel de sufrimiento para que puedas entender lo que Dios quiere para ti y lo que Dios tiene para mí. Tú ves las cosas como las ven los hombres, de una manera natural. Yo las veo de otra forma. Así que apártate de mí, Satanás. Quítate de en medio. Me eres piedra de tropiezo. A veces tú y yo somos piedra de tropiezo de personas. A veces nosotros, en lugar de dar un mensaje, el mensaje correcto, damos el mensaje incorrecto. Por eso mis oraciones han cambiado de un tiempo para atrás. Ya no oro yo no le pido al Señor conforme a mi voluntad, sino conforme a su voluntad. Abraham lo explicó precisamente el martes pasado muy bien. Él lo predicaba perfectamente bien. Nosotros le pedimos a Dios que nos sane, pero si el Señor no es su deseo sanarte, sino al contrario es el deseo del Señor abrazarte. Y a veces nosotros pensamos de una manera egoísta. No sé si me estoy explicando acá. No es conforme a la voluntad. No es conforme a mi voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. Pedro le está diciendo a Jesús: es conforme a mi voluntad, es conforme a mis emociones, es conforme a mis sentimientos, es conforme a mi amor. No es conforme, le dice Jesús. No es como tú piensas, no es como tú te sientas. Es como se sienta Dios y es como quiere que Dios sean las cosas. Amén. No sé si me estoy explicando acá. Escribe un amén ahí, por favor. Dile a la persona que está a tu lado: no seas egoísta. Muy bien. Qué buena está la prédica del día de hoy. Qué buena está Punto de Quiebre 2. Sigamos aprendiendo. Cuando Pedro afirmaba que creía, que sabía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué había detrás de estas palabras? Me imagino a Pedro. La prueba de fe para Pedro era que tenía que seguir creyendo cuando las cosas van mal, y la palabra de su maestro trastornaba su lógica humana. Y era la forma que pensaban los discípulos, todos ellos. La forma en que hablaba Jesús trastornaba la forma de pensar de cada uno de esos hombres en ese tiempo. Por eso Jesús le dijo a Pedro que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios.
Este camino de la fe y de duda lleva a Simón a vivir su propia pasión. Escribe ahí, eso me gustó mucho. Así como Jesús tenía que vivir su propia pasión, Pedro también tenía que vivir su propia pasión. Hasta llegar a la triple negación de Pedro, hasta negarlo, hasta salir corriendo, hasta esconderse. Así como Jesús vivió su propia pasión, y así como también Pedro tenía que vivir también su propia pasión, su propio proceso, tú y yo también tenemos que vivir nuestras propias pasiones. Tenemos que vivir ciertos procesos donde nuestra fe tiene que ser probada. Escribe ahí, yo también tengo que vivir mi propia pasión. Wow, siento que Dios nos está hablando a todos aquí. Amén. Escribe ahí, pastor, Dios me está hablando. Escribe ahí. Mira lo que dice Lucas 22, mira este versículo. El libro de Marcos, ¿sabes qué me gusta de los 4 libros? De los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, es que Marcos, Lucas explican de una forma, y Juan explican de una forma diferente la pasión de Jesús. Pero mira lo que dice Lucas y lo que le dice Jesús a Pedro, porque Pedro iba a vivir su propia pasión. Lucas 22, versículo 31 al 32. Dice aquí, dijo también el Señor, Simón, Simón, y no el gran varón, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, dice Jesús, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Esto está muy bueno, demasiado bueno. Porque es lo que agrega Lucas en la conversación que hace falta en el libro de Marcos, que hace falta en el libro de Juan. No sé si me estoy explicando acá. Puedes escribir amén ahí, pastor, si se explica. Esta conversación o estos versículos como que hace que se enriquezca más el contexto entre Jesús y Pedro. Pero aquí Jesús le está diciendo a Pedro, mira que el diablo ha pedido que sacudirte. Mira que el diablo quiere que tú vivas tú también un proceso, pero yo le he pedido a Dios, he rogado por ti para que no te falte la fe. Wow. Quiero decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Jesús sabía que Pedro iba a ser quebrantado. Totalmente. Iba a ser hecho pedazos. Pero en este versículo dice que, y tú cuando te hayas vuelto a mí, porque quiere decir que Jesús sabía que él se iba a apartar de él, pero que iba a regresar con él. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, vas a confirmar a tus hermanos a permanecer firmes en la fe. Muchos de nosotros, muchos tenemos que pasar o vivir nuestra pasión para ser quebrantados, para ser hechos de nuevo, para confirmar la fe de Jesucristo aquí en la tierra. No sé si me estoy explicando aquí. Amén.
Muchos de nosotros tenemos que ser quebrantados, vivir una pasión para ser hecho trizas, para ser quebrantados, para que Dios, ¿verdad?, nos dé una segunda oportunidad y confirmemos a nuestros hermanos en la fe con el testimonio tuyo y mío. Amén. ¿Crees que le podemos dar un fuerte aplauso ahí al Señor desde tu hogar, desde tu oficina, desde tu taller? Vamos a hacerlo. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí. Escribe amén también. Comparte esta transmisión. Comparte esta transmisión porque muchos necesitan, o quiero decirte que muchos están siendo quebrantados en este tiempo, pero necesitan ser restaurados y levantados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios es un Dios de segundas oportunidades. La negación de Pedro en contra de Jesús podrían haber significado el final de Pedro. Que quiero decirte algo. En el momento en que Pedro niega a Jesús, Pedro se convierte en Simón. Dejó de ser una roca. En ese tiempo, en esos días, el que era fuerte, el líder, la roca, dejó de ser Pedro y regresó a ser Simón. Porque Pedro era fuerte mientras estaba junto con Jesús. Mientras todo iba bien, Pedro estaba bien. Mientras todo iba bien, Pedro estaba maravillosamente bien. Todo le salía bien. Pero cuando todo le estaba saliendo mal, ya no creía. Dejó de creer en aquel que lo llamó para seguirlo. Yo creo que esta prédica está muy buena el día de hoy. Pero te recuerdo que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es un Dios de segundas oportunidades. A veces es necesario ser quebrantados. A veces es necesario llegar a un límite de nuestras fuerzas. A veces es necesario reconocer que no eres tan fuerte como tú lo pensabas. A veces es necesario mostrarnos débiles delante de Dios para que con su poder nosotros seamos más fuertes en la fe. Hablo espiritualmente. Amén. Amén. No sé, pero Dios le está hablando a alguien que está viendo esta transmisión el día de hoy. Vamos al libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Antes de este capítulo, el contexto de estos versículos es que Jesús se le había aparecido a sus discípulos una vez en una casa. Y esta es la segunda aparición. Jesús va a un lugar que se llama Tiberias. Y ahí está Pedro con Juan, con los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Eran 6. Ellos estaban en la orilla del mar. Entonces Pedro dice, bueno, en ese momento no era Pedro, era Simón. Estaba solo con los discípulos, desesperado, no tenía nada que hacer Simón Pedro. Y él le dice a sus amigos, tengo ganas de ir a pescar, vamos a pescar. Fueron a pescar y no pescaban nada. Entonces en la orilla del mar llega un hombre y le empieza a hacer señas y le dice, tiren a su lado izquierdo. Y uno de ellos empieza a ver, ¿quién es ese? Empiezan a cuestionarse, obedecen
lo que dice este hombre, echan redes y empiezan a pescar. Entonces dice la escritura que el discípulo amado le dijo a Simón, oye Simón, Pedro, creo que ese que está ahí en la orilla del mar, creo, si no me equivoco, creo que es Jesús. Pedro voltea a verlo, creo que me imagino que Pedro dice así, wow, sí es Jesús. Dice que se quitó la ropa, se rasgó la ropa, se tiró al mar y fue a nadar hacia la orilla. Los demás no se quisieron aventar, sino mejor remamos, dijeron los demás. Y llegó Jesús a la orilla. Y resulta que me encanta esta historia, son de las que más me gustan, y visualizo la película, que cuando llegan a la orilla del río Tiberias, estaban... dice que habían brasas y que había un pescado ahí que lo estaban asando. Eso me impacta. Porque Jesús, Dios y el Espíritu Santo, que es uno solo, ellos dan segundas oportunidades. Ellos tienen el poder de restaurar y de rehacer las cosas de nuevo. Y quiero decirte algo. Y cuando Dios te pone algo, cuando Dios tiene un llamado contigo, cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa las veces que caigas, Dios confía tanto en ti que Él siempre te va a dar segundas oportunidades. Es tanto el amor que Él tiene por ti, es tanta fe que Él tiene por ti, que Él te va a dar siempre segundas oportunidades en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a la escritura, dice Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, recuerdan que había ahí, yo quisiera que me pusieran música de fondo, no sé si van a tocar o cantar. Yo ayer estaba anexando mis últimos versículos de la prédica y estos versículos tocó mi corazón porque los primeros ya había movido mis convicciones, los primeros versículos, pero estos que te voy a leer son los que más puedo ver el amor de Dios sobre las personas, y más cuando Dios tiene un llamado para ti. Él jamás te va a dejar solo, jamás. Creo que en ciertos momentos de la vida tenemos que vivir nuestra pasión solos. No sé si me explico, porque a veces cuando estamos bien y todo está perfectamente bien, creemos que somos infalibles, que no podemos caer y que nada nos puede suceder. Pero a veces Jesús nos deja momentos solos para poder nosotros darnos cuenta que lo necesitamos a Él en todo el tiempo. Que no todo es con tus fuerzas, no todo es, que no todo te va a salir bien y que no eres fuerte como tú lo pensabas. Tienes que vivir tu propia pasión, tus propios momentos de crisis. Tienes que vivir tus propios momentos de frustración, de debilidades. Tú tienes que vivirlos y son solos. Quiero decirte que no eres tan fuerte como tú lo pensabas. Amén. Dice aquí, cuando hubieron comido ese pescado asado, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? A veces pienso que en esta parte del versículo, no sé si Jesús era bien buleador, porque parece muy despectivo, porque dice: me amas más que a estos, ¿verdad? Pero no lo estaba diciendo de esa forma. Él estaba presionando mucho a Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. De cierto te digo,
Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con la muerte de Jesús se iba a glorificar Dios. Y dicho esto, añadió, y esta es la parte que más me gusta, que le vuelve a decir, sígueme. ¿Te acuerdas cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, sígueme? En esta parte de su vida tan crucial, Jesús le vuelve a decir a Pedro, sígueme. Jesús le vuelve a decir a Pedro, no importa que estés quebrado, no importa que hayas perdido todo, no importa que se te haya muerto tu familiar, no importa que se haya muerto tu padre, perdiste un hijo, perdiste a tu esposa, no importa que se haya muerto tu mamá, fracasaste, no importa, estás solo, no importa, las cosas no te han salido bien, no importa, no te preocupes, sígueme, sígueme, que yo te daré una segunda oportunidad. Sígueme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Tú sígueme. Él siempre tendrá para ti segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptima, octava, décima e infinitas oportunidades, porque Dios te ama. Y este es un mensaje especial para los que tienen un llamado, para los que tienen propósito. Cuando Dios tiene un propósito para alguien en especial, siempre te va a decir, sígueme. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cantemos, adoremos al Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Levanta tus manos ahí donde estás. Nada Dale gracias en a ti Dios. se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de Vamos, amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Si estás pasando por un momento tan difícil, si has sido quebrantado, hoy oro por ti, declarando que el Señor te va a restaurar, te va a sanar. Es tu amor que me sostiene, el que me Confía en Dios. levanta, el que me da paz, me da seguridad. Dios está aquí, Dios está ahí en tu hogar abrazándote. Tú tienes el control. Él está ahí recogiendo tus lágrimas, sanando tus heridas. Ahí está el Señor, el Espíritu Santo. Es tu amor que me sostiene. Dios tiene cuidado de ti. El que me levanta, el que me da paz. Ese que da paz. Me da seguridad. Amén. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Wow, puedo sentir su poder, su gloria. Puedo sentirlo aquí. Quiero decirte que Dios es real. Aunque no lo veamos, Él está ahí. Aunque no lo veamos, Él tiene cuidado de ti y de mí. Tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, dentro de nosotros.
del lado de nosotros. Él está con nosotros. Escucho el eco Jesús de está vivo. tu voz, Jesús está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. resonando en mi interior. Y está intercediendo con el Padre por cada petición de oración. Tus palabras Cree. me sostendrán. Quiero decirte que aunque pienses que estás solo y aunque pienses que estás sola, Esa es mi Dios está contigo. seguridad. Dios está ahí contigo. Dios tiene cuidado de ti. Los velos están cayendo. Te amamos, Señor. Anhelamos tu presencia. Y puedo ver ¿Qué con sería de nosotros claridad. sin tu amor? ¿Qué seríamos Se sin está nosotros encendiendo. sin ti, Señor? Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Ahí donde estás, levanta tus manos Cayeron y dale gracias a sobre Dios. mí. Di con tus palabras: Dios de segundas oportunidades. Di con tus palabras: Dios es bueno. Di con tus palabras: Dios es bueno en todo tiempo. Entrégate al Señor. Voltea tu corazón hacia el Señor. Hoy pon toda tu confianza en el Señor. No importa lo que estás viviendo, no importa por esa pérdida, no importa esa aflicción, ese fracaso, esa escasez. Tú vuelca tu corazón hacia el Señor. Que todo dolor, todo llanto y toda la lágrima sean para el Señor. Que toda tu gloria, que toda la honra sea para Él. Aún en medio de tu situación, aún en medio de tu éxito y aún en medio de tu fracaso, que tu corazón se vuelque siempre hacia el Señor. Hónralo. Ahí donde estás, Tú tienes el control. humilla tu corazón delante de Él. Reconoce que sin Él tú no eres nada. Reconócelo. Te amamos, Señor. El que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Te amamos, Señor. El que me levanta. Fuerte. El que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Te amamos, Señor. Esta mañana yo quiero bendecir a todas las familias que han perdido un ser familiar. Yo quiero orar por ti, por todas esas familias que han perdido un ser querido, a los que han perdido un padre, una tía, un hermano, un hijo. Yo quiero decirte que el Señor tiene control de todo. Y si ya no están contigo, quiero decirte es porque Dios los llamó. Porque Dios los mandó a buscar para estar junto con Él. Si es cierto, duele, llora, porque es el tiempo de llorar. Pero también es el tiempo de darle gracias a Dios, porque están con el Padre y ya no están sufriendo. Te bendigo a ti y a toda tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a todos los enfermeros, a todos los doctores, a todos los hombres y mujeres que por causa de fuerza mayor tienen que salir a trabajar. Yo los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de estas transmisiones. Bendiciones a cada uno. Si esta prédica tocó tu corazón, compártela. Estoy seguro que muchas personas necesitan escuchar este mensaje el día de hoy. Amén. Así que están despedidos, pero no del Espíritu Santo, de su amigo y pastor, ¿verdad? Héctor Ferrer. Bendiciones totales. Un fuerte aplauso a Dios. Sí.